naturalmente, ya que hablo de la educación secundaria, en particular, no voy a dejar pasar la oportunidad, desde luego no iba a hacerlo, y desde luego es una parte central, axial, nuclear de mi presentación, no iba a dejar de citar la primera página de la traducción de los Goldman, de Goldman y Goldman, Goldman en Goldman, en donde dicen a quién va dirigido este libro, a quién va dirigida esta edición. Dicen: el presente volumen, que incluye una nueva introducción general y elimina las extensas notas originales, se plantea para dos audiencias. Se entiende que va dirigida a dos audiencias, que tiene dos públicos. El público general, el público lector general, que puede estar interesado en cobrar un acceso a una obra maestra de la literatura asiática poco conocida. Esto es terrible, pero es la pura verdad. El Ramayana es la obra, diría yo, más citada, junto con el Mahabharata, de la literatura india en cualquier manual, en cualquier presentación, pero es poco conocida porque, claro, ¿cómo la hemos conocido? Pues en España con algo que no es el Ramayana y con esto que tampoco, que es un resumen. Efectivamente es muy poco conocido, y en inglés pues estaba esta edición en 7 volúmenes que no se terminó hasta 2017. Así que normal que se pueda decir con toda propiedad que una obra tan famosa, tan célebre, tan citada como el Ramayana es poco conocida, porque realmente hasta ahora no se podía leer en formato íntegro. El público lector general y los estudiantes de secundaria, los estudiantes de instituto, o sea, pero no de instituto, no, de high school, de educación secundaria, no del instituto de estudios avanzados, no. Estudiantes de secundaria, de la universidad y bueno, claro, de college y de faculty. Esto se ha hecho pensando en el público en general y en los estudiantes de secundaria. Y yo me sumo ardorosamente a esta idea y sí, creo que esto debería ponerse en manos de nuestros estudiantes, desde luego quienes dominen el inglés perfecto, pero yo creo que esto debería traducirse tal como está y dirigirse, como es intención de los editores, como es la intención original de los editores, de Goldman y Goldman, a los estudiantes de secundaria. Y que en los institutos estuviera el Ramayana como debe estar la Biblia y como debe estar el Quijote, como deben estar las obras de Shakespeare, como deben estar todos los grandes clásicos, todos los clásicos mayores de la literatura universal. No tengo nada que añadir, ellos lo han dicho todo. Esto está dirigido a estudiantes de secundaria y al gran público, lo que me lleva a dar los datos de la serie de televisión que, como digo, aquí en el Ramayana ilustrado, pues porque son muy cultos y muy selectos, pues no aparece. Sí aparecen fiestas populares, pero la televisión, la famosa caja tonta, pues no es digna de tener su imagen. Bueno, me refería a la serie dirigida por Ramanand Sagar, cuyo nombre real, este es el nombre artístico, cuyo nombre real es Chandramouli Chopra. Chandramouli Chopra. Y su serie de 78 partes, está bien. Yo creo que, claro, 78 partes cada una de una hora, yo creo, pero aún así es más llevadera y desde luego mucho más deleitable, mucho más deleitosa que The Wire, por ejemplo, que cualquier otra serie que la gente se mete. Luego, por cierto, comparan las audiencias con Juego de Tronos. Por supuesto, en la India gana la serie Ramayan. Es una serie en hindi, en 78 partes, de 1987. Es una obra en hindi, pero claro, viene con los subtítulos para que... Y es desde luego es una serie muy seguida. Aquí tenemos el cartel de la distribución en inglés,
que viene en Wikipedia. Es una serie, desde luego, muy seguida, muy popular, conocidísima, pero también muy polémica. Y aquí en el artículo en Wikipedia sobre la serie vienen unos cuantos artículos sobre polémicas y sobre... Dice, fue un precursor de la disputa de Ayodhya. Tiene incluso repercusiones políticas. Como estoy viendo esto bastante rápido y de una manera... No me he preparado esto mucho, supongo que hablarán de lo que voy a decir. Supongo que hablarán, porque es un asunto muy conocido y muy importante. En la parte en la que cita se quema viva para hacer una prueba. Tuvieron que poner una nota, una especie de lo que llaman disclaimer en los discos de raperos que dicen palabrotas. Y, lo que quería, por otro lado, Wole Soyinka, que se pusiera en el discurso de recepción del premio Nobel de Wole Soyinka, dijo que los textos de Hegel, de Kant, deberían tener una etiqueta advirtiendo a los jóvenes negros que eso podía dañar su percepción identitaria. Bueno, pues estamos en 1987, lo políticamente correcto no había llegado como llegó, bueno, y también como llegó después de Wole Soyinka. Wole Soyinka es como el precursor de lo políticamente correcto y esto de la contextualización y la reinterpretación de los clásicos, en lo que no deja de tener razón. No deja de tener razón. No es una tontería tranquilizar a los estudiantes negros diciendo que bueno, que sí, que Hegel dice esto y que Hume tenía esclavos y Voltaire también. Hablar un poco con ellos y decirles, no ha venido usted aquí al reino de los blancos donde lo vamos a tratar a patadas. No, esto, en fin, son cosas del siglo XVIII con las que ya no estamos de acuerdo, lo que no nos impide leer a Voltaire o a Hume o a Hegel. No es una tontería, pero hasta tal punto no es una tontería que en 1987, en el canal generalista, en la televisión, que es el medio más popular, el medio más caliente, que diría Marshall McLuhan, decidieron que era necesario poner una nota y decir, cuidado, Sita no se va a quemar de verdad, ni en el poema ni en la película. Y el sati está mal. Quemar a las mujeres vivas está mal. O sea, tuvieron que hacer ahí una precisión y me parece muy oportuna. Y viendo todo esto desde la perspectiva en la que estaba viendo la araucana, Ercilla, por supuesto, está a favor de los indios, a favor de los mapuches, pero cuenta lo que hay. Pero es que Valmiki sí que está a favor de este machismo y de este racismo que rezuma y gotea el Ramayana. El Ramayana, desde luego, tiene que tener muchas etiquetas y muchas advertencias parentales, muchos pines parentales, tiene que tener un pin parental, y no lo digo yo, lo dice la televisión pública india. En 1987, no ahora, sino en 1987... este texto sagrado de la India, esta joya, esta gloria nacional, les parecía demasiado fuerte, al igual que en prohibida la entrada a todo personal ajeno de Yelem Klimav, al director de unas colonias de pioneros le parece, unas colonias comunistas, soviéticas de pioneros, le parece muy fuerte, muy belicista y muy agresivo un poema de Mayakovsky. Dice, no, hombre, eso es muy violento. Bueno, pues igualmente en la televisión india, al contar la épica del Ramayana, incluso de manera suave, dijeron, no, hombre, esto es muy fuerte, esto es muy violento, hay que poner una nota. Bien, este es el pasaje más polémico, sin embargo el que voy a contar ahora no le anda en zaga. Yo creo que incluso es peor. Bueno, no, es igual de malo, porque lo de que una mujer necesite quemarse viva para probar su virtud es una atrocidad y es una barbaridad. Y lo peor de todo es que, claro, esto lo sostienen personajes positivos. O sea, es una catástrofe y, desde luego, es una perfecta explicación
de por qué en la India siguen tratando a las mujeres de una manera tan deplorable, tan lamentable, por qué sigue vigente el sistema de castas aunque esté prohibido por la Constitución, y desde luego hay que huir de ser un loco políticamente correcto que prohíba Lo que el viento se llevó porque salen esclavos, o prohíba Canción del Sur porque salen esclavos. Por supuesto que hay que huir de ser un imbécil así, pero es una imbecilidad igual el negar el hecho de que una épica, una mítica, un imaginario colectivo como el del Ramayana no pueda... Es absurdo negar que no pueda tener una influencia, un influjo tremendamente negativo sobre la sociedad, sobre la vida de millones de personas, porque claro, son modelos positivos, sagrados, imitables y son terribles, son espantosos, son terribles y desde luego incitan al asesinato de mujeres, incitan al racismo, incitan al clasismo. Vamos a ser francos, vamos a ser... no, francos no, vamos a ser sinceros. Las cosas son como son. Es absurdo que en una universidad donde se supone que hay personas educadas, pues se prohíba, por ejemplo, los 120 días de Sodoma como si alguien los fuera a poner en práctica. Se supone que es gente educada. Ahora bien, si lo llevamos a una cárcel, pues yo no llevaría las obras del Marqués de Sade a una cárcel. Naturalmente, el propio Estado francés llevó al Marqués de Sade a un psiquiátrico y bueno, tampoco pasó nada, a pesar de lo que se muestra en la película Kills, que es una fantasía, pero pasó todo lo contrario. La terapia del psicodrama, por así decirlo, la terapia teatral o artística, fue muy beneficiosa para el Marqués de Sade y para sus compañeros de enfermedad mental y delirio. Bueno, no sé hasta qué punto estaría verdaderamente loco Sade. Y no fue simplemente que su familia quería encerrarlo. Bueno, bien no estaba, pero el teatro, en fin, y la ficción fue beneficioso, le fue algo beneficioso, pero como igualmente, como algo puede ser beneficioso, también puede, desde luego, ¿cuántos asesinatos no han estado relacionados con las obras de Nietzsche o con el guardameta en el centeno de... Bueno, guardameta es en realidad el que coge la pelota de Salinger. ¿Cuántos asesinos no han dicho que han matado inspirados en esos libros? Aquí eso también es absurdo, pero lo de Ramayana, en el momento en el que se hace un templo a una mujer por haberse quemado viva y se saca dinero de eso y se incita a las mujeres a que se quemen vivas para que su familia luego se haga rica con un templo, y todo eso está sustentado por el Ramayana, pues evidentemente aquí hay que poner todas las etiquetas posibles y necesarias y no ocultar el tema, sino abordarlo desde el principio. Y yo lo primero que les he puesto a mis alumnos sobre el Ramayana, aprovechando que era el Día de la Mujer, y bueno, me acordaba también de lo de las bateas, que por supuesto alguien me dirá, pues en tal pueblo de León las bateas son iguales que... las bateas para aventar son iguales que en la India y tienen este nombre y yo no le he dado el nombre apropiado. Bienvenidos sean todos estos datos. Todo lo que nos lleve a entender mejor nuestra literatura a través de la cultura material en la que se basa. Porque como diría Gustavo Bueno, esto es de segundo grado, claro, la literatura se hace a partir de la realidad y hay que conocer la realidad para entender de lo que estamos hablando, que a veces no es necesario, pero otras veces nos perdemos el chiste, como en el caso de las uñas, nos quedamos como un cedazo, como una batea, como... Claro, hay que ver de qué batea estamos hablando y entonces sí cogemos el chiste. Bueno, como digo, hay ámbitos y hay ámbitos. Yo no voy a hablar tanto del Ramayana para eruditos y para gente culta, para espectadores de cine de arte. Eso lo encontramos una referencia, aunque no se explicita, pero el cinéfilo sabrá identificarla. No hay muchas referencias al cine, no hay ninguna, ni a la televisión, porque esto es un libro muy selecto, pero los cinéfilos seguramente reconocerán esta imagen. Los cinéfilos de pata negra, de pura cepa, reconocerán esta imagen.
Este cuadro es, bueno, es la muerte de Jatayu por Raja Ravi Varma. Es un cuadro indio en estilo occidental, del artista en estilo occidental Raja Ravi Varma. Y este cuadro aparece, yo creo que esta es la aparición cinematográfica más sutil, más elegante, más alambicada del Ramayana en la historia del cine. Este cuadro aparece en la película de Louis Malle, Luna Negra, que en inglés se tradujo como El unicornio, yendo a lo básico, claro, porque sale un unicornio pero no sale ninguna luna negra, entonces eso era muy raro para los americanos y le pusieron en algunos lugares el unicornio, pero el título original inglés es Black Moon, Luna Negra. Bueno, esto yo creo que es la referencia o la aparición más sutil del Ramayana en el cine, pero no vamos a hablar del cine de arte, para eso está como siempre IMDb. Además sería muy difícil ver no solo ya todas las adaptaciones, y eso sería muy difícil desde luego, porque son estéticamente muy irregulares. Algunas con unos efectos especiales espantosos, otras más sutiles. Eso ya llevaría mucho tiempo. Luego ya las referencias sutiles como esta referencia tan exquisita como la de Louis Malle, que por cierto hizo, claro, hizo varios documentales sobre la India. Al igual que Renoir, también hizo documentales sobre la India, pero desde luego son mejores los de Louis Malle. Por supuesto, Louis Malle bueno, no, es un prejuicio en realidad contra el padre de Renoir. Están bien los dos. Yo aquí al Renoir que no aguanto es al pintor, pero el cineasta sí, vamos, sí, el cineasta es bastante respetable y por supuesto en todas estas obras vamos a encontrar referencias a la omnipresente y siempre recontada y vuelta a contar épica india, encabezada por el Ramayana y el Mahabharata. Bueno, como digo, no voy a hablar de estas exquisiteces fílmicas, sino de lo que llega al gran público, que en este caso es la televisión, es esta versión Ramayan en hindi, en español, porque no aspiramos la H, o en indostano si queremos. Bien, pues les puse la escena por la que se me ha abierto antes el libro, que es la de Shurpanakha. Bien, bueno, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos a una Shurpanakha demasiado guapa. ¿Por qué? Porque es una diablesa cuya descripción física, que no incluye lo de las uñas, porque eso ya lo dice el propio nombre, cuya descripción física grotesca, caricaturesca y satírica aparece en Valmiki. Aparece en Valmiki y también se dice, sin embargo, o sea, ella es una diablesa monstruosa, con todo caído, pero también se dice que puede adoptar cualquier forma. Entonces aquí el pintor, el ilustrador, Goebel, ha decidido que adopte una forma bastante presentable. Pero vemos que Rama la está rechazando. La diablesa Shurpanakha, hermana del demonio de 10 cabezas, o 10 pescuezos, es lo que dice el demonio de 10 pescuezos, pero claro, con una cabeza en cada pescuezo. El demonio Ravana es el hermano de Shurpanakha. Bien, entonces ella se enamora de Rama, y este lo rechaza y le dice que por qué no habla con su hermano Lakshmana, que está soltero, y este se ríe de ella, finge que está enamorado, y entonces ella, la diablesa, pues se lo cree, pero le sigue gustando más Rama, y entonces insulta de una manera absurda a su mujer Sita, diciendo cosas que no tienen nada que ver con la realidad, diciendo que lo tiene todo caído, etcétera, etcétera. Y se excede ciertamente con este ardor porque está un poco como la televisión, según McLuhan. Está un poco caliente con todo esto de los dos hermanos y propone
propone comerse a Sita, y entonces así se acaba el problema, y así Rama deja de estar casado y puede casarse con ella. Y claro, ahí se pasa un poco, pero vamos, es una propuesta, me puedo comer a tu mujer. Y bueno, voy a pronunciarlo también bien porque el público se lo merece, el público se merece una recta pronunciación. Y ahora mismo, claro, después de haber visto tantas traducciones cutres, no me acuerdo de cómo. Lakshmana. Bueno, pues su hermano Lakshmana, que se está riendo de ella, diciendo que arde de amor. Y claro, hay una escena ahí en la que es muy poco feminista y muy poco elegante en general, esto de reírse de una mujer fea. Se están riendo de una mujer fea, que será una diablesa, será antropófaga, será lo que se quiera, pero no está bien reírse de una mujer. Yo creo que la cultura occidental tiene eso plenamente asumido. No está bien reírse de una mujer, una pobre mujer que es espantosa y tiene las uñas como bateas. Y, bueno, pues se ríen de ella y, claro, Rama le dice, Rama es el santo, es el bueno, pero es el que no dice lo que tendría que decir ni corta como tendría que cortar. Porque dice, hombre, no hagas eso, pero lo deja hacer. Y cuando propone lo de comerse a Sita, pues Lakshmana, así, directamente, lo que le hace es cortarle la nariz y las orejas. Le corta la nariz y las orejas y la deja sangrando. Aquí vemos a la diablesa sangrando por la nariz, que le acaba de cortar Lakshmana, y luego, claro, va a quejarse a su hermano. Y luego resulta que su hermano, según la interpretación apresurada y esencial, su hermano es el agresor sexual porque secuestra a Sita. Pero ¿quién empieza? ¿Quién empieza? Empieza Lakshmana. Empieza creando la ofensa que produce el casus belli, finalmente, la ofensa que acaba llevando a la guerra. Y encima, esto es enormemente machista. Esto es enormemente machista. Además, Rama dice, hombre, no la calientes, pero luego, al final, cuando le corta la nariz y las orejas, está bien. Rama es Dios. Rama es la reencarnación del Dios más benévolo, el Dios conservador, el Dios protector, no el Dios que crea ni el que destruye, sino el que conserva, el que hace que las cosas se preserven, el que cuida del mundo. Y cuando su hermano Lakshmana le corta la nariz y las orejas, le corta la nariz a Shurpanakha, no hace nada, le parece bien, incluso, claro, le parece divertido. ¿Qué ocurre en el Evangelio cuando San Pedro le corta... Bueno, que todavía no es San Pedro, claro. Cuando Pedro le corta la oreja al soldado que se llama Malco, y ese soldado se llamaba Malco. ¿Qué ocurre cuando San Pedro tira de espada y corta una oreja? Pues que Jesús le dice que se esté quieto, que no es momento para hacer eso, y le repone la oreja, hace el milagro de pegarle la oreja al soldado. Lo que demuestra que la moral cristiana es la moral evangélica. La moral evangélica es muy superior, objetivamente superior, a la moral del Ramayana. Y si esto es lo que se enseña en los colegios, en los templos, pues, la India está perdida. Si lo que enseñamos es a desfigurar a mujeres feas porque dicen algo contra nuestra mujer, pues caramba. Desde luego la moral evangélica es muy superior a la moral del Ramayana. Y desde luego esto tiene que estar lleno de etiquetas por todas partes. Y que nadie tome esto como un modelo, como lo están tomando. Y desde luego, claro, se llegan a extremos en los que el Estado tiene que intervenir y decir en una nota, no queméis a vuestras mujeres vivas, que eso está mal. Bien, yo lo que hice fue ponerles la versión de esto que acabo de contar, de la serie de 1987, primero sin darles ninguna explicación, que ellos describieran lo que ven, porque los
los alumnos tienen este problema cuando tienen que resumir textos, que lo que hacen es copiar y pegar cosas del texto y ensamblarlas, a veces en cuerpos de texto mayores que el propio texto que intentaban resumir, a veces una especie de monstruo sin ninguna conexión, y es un buen ejercicio que describan cosas que no entiendan. Yo les pongo un fragmento en hindi de una obra que no entienden y que además tampoco se deja entender mucho por las razones que voy a decir, y primero que lo describan, luego les explico lo que es y lo comentamos, pero primero que piensen y observen, porque observar es importantísimo. Bueno, pues como digo, esta historia no se deja interpretar del todo porque, claro, en la televisión intentan suavizar, bueno, en realidad no lo suavizan, porque aparece Shurpanakha entre unos matorrales y casi sin mediar palabras, sin que exista la ofensa de decir, pues me como a tu mujer, Lakshmana la descubre y le mete un tajo y le corta la nariz. Claro, los efectos secundarios son lamentables. Bueno, tampoco es tan difícil que aparezca una mujer sin nariz, con un croma se puede hacer, poniéndole un trapo verde en la nariz, con un croma se puede hacer. Pero lo que deciden hacer es pintarle la nariz de rojo para simular de una manera teatral, que podría darse perfectamente sobre un escenario, que ahí no hay nariz, como cuando alguien se disfraza de calavera, por ejemplo, en la danza de la muerte de este pueblo de Cataluña, esa magnífica danza de la muerte, en este pueblo de Cataluña que ahora no me va a salir, empieza por T, van de esqueletos y por supuesto llevan la nariz de negro para simular que ahí hay un hueco. Ya que estamos hablando de espectáculos como lo de quemar al Judas o quemar a Rávana, hay que recomendar, claro, fiestas como las nuestras, la danza de la muerte de Verges, eso es, en Verges. Eso es. Vamos, se hacen en otros sitios. No, yo creo que no. Yo creo que donde mejor ha quedado desde los tiempos de la peste es en Verges, que está en Barcelona. En Verges. Vale, sí, en Verges hacen una danza de la muerte. Ah, sí, y eso. Bueno, en realidad, claro, claro, es mucho más creíble. Me he equivocado, claro. Me gusta tanto precisamente porque es creíble y no llevan la cara pintada con la nariz de negro, no, llevan una máscara de una calavera, que es algo que podrían haber hecho perfectamente, porque al ser una diablesa ponen un rostro grotesco y luego ponen ese mismo rostro grotesco sin nariz y no tienen que recurrir a esa cosa extrañísima, pero verdaderamente extraña es que quería enseñar la foto del vídeo, pero tiene que... A ver, no hay manera de... El vídeo se reproducirá después de... Bueno, es un vídeo de TV3. Pero no puedo... A ver, no puedo enseñar... No puedo enseñar, pero créanme, tienen una máscara de una calavera. Bien, pues eso, que... Hay que saber de qué va la historia para entender que esa nariz pintada de rojo no es que haya pimplado, es que representa que Lakshmana le ha cortado la nariz. Y evidentemente la actitud de Valmiki no es la mejor frente a todo esto. Y luego encima, no es la más feminista, pero es que luego encima todas estas ofensas de Ravana y su hermana, que al final, claro, Ravana ofende a Rama, llevándose a su mujer. Pero claro, todo esto es la excusa para invadir Lanka, para invadir la isla de Lanka, y en todo esto lo que hay es plenamente racismo, porque estamos hablando de unos soberanos arios que van a invadir el territorio de unos drávidas, o de unos habitantes originales de la India, que encima se caracterizan como demonios, que están gobernados por demonios, y ese reino, que es el paso previo a llamarlos cucarachas, como en el genocidio ruandés, decir que son demonios blancos, como los chinos y los japoneses.
los demonios occidentales, los demonios blancos, y también, bueno, algunas tribus africanas, oceánicas, hablan de demonios blancos, pero lo hacen en serio, no en sentido figurado, sino que creen que realmente los blancos son una entidad luminosa. Pero bueno, hay evidentemente un machismo asqueroso y un racismo declarado.